¿Por qué no logras definir tu cuerpo si entrenas, si comes relativamente sano? Llevas seguramente un par de años entrenando en el gimnasio o entrenando en casa, sin embargo, tu cuerpo siempre se ve igual. Me atrevería a decir que aproximadamente el 80% de las personas que van a un gimnasio se encuentran en el mismo punto. Es decir, tú la ves en 2, 3 años y se ven prácticamente igual. No en el sentido de que se ven súper bien, sino que están en ese punto, que se ven más o menos atlético. Sin embargo, ese exceso de grasa aún sigue estando y a nivel muscular, su masa muscular no aumenta mucho al respecto. Entonces, ¿qué suele suceder en este punto? Bueno, normalmente son tres cosas de las cuales quiero hablar contigo el día de hoy. Este vídeo, como siempre, de los largos, va a durar aproximadamente unos 5 a 8 minutos para poder abordar ese tema con mucha más claridad. Así que relájate, vamos a hablarlo de una manera más profunda. Lo primero, si quieres aumentar la masa muscular, por ejemplo, y verte más definido, pero que la masa muscular sea lo suficientemente grande, es importante tener en cuenta de que tu músculo siempre tiene que estar sometido a un esfuerzo, digamos, mayor al que está acostumbrado. Y eso suele ser, digamos, el error más común cuando lo comparamos con una persona, por ejemplo, mucho más avanzada, mucho más atlética. Y es, al principio, tú vas a ver cierta ganancia muscular a nivel general, precisamente porque pasaste de ser sedentario a no serlo y eras una persona que ya está entrenando. Sin embargo, para pasar y romper esa inercia necesitas esforzarte más. Y créeme que al principio no es para nada intuitivo, porque al final tu cuerpo se va adaptando. Y si has entrenado con un entrenador personal o con esta persona friki del gimnasio que lleva tiempo entrenando, que levanta bastante, te vas a dar cuenta de que quizás no te apetezca tanto entrenar con esa persona porque te exige un montón. Y ahí está la clave. Y es que tú cuando haces un ejercicio, te vas a dar cuenta de que a medida que vas pasando las repeticiones, sí que puedes con ella y el valor de esfuerzo, muchas veces la percepción que tenemos es de un 10. Sin embargo, a nivel real quizás sea un 6 o incluso un 5. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene la capacidad de ejercer fuerza y poder llevar un límite muy superior al que normalmente estamos acostumbrados. Y una persona que es mucho más atlética y que se dedica, por ejemplo, al culturismo, está acostumbrada y ha entrenado también a nivel mental, a nivel psicológico, poder exigirse más y llevar a niveles cada vez más altos. Y te pongo un ejemplo. Una persona cuando empieza a sufrir de dolor, ya sea por un accidente o algo muy fuerte, la sensación de que ya no puede más o que no puede aguantar más, si escalamos del 1 al 100, a lo mejor en el número 70, sienta que va a morir porque está sintiendo un dolor insoportable. Sin embargo, el cuerpo puede aguantar un montón más antes de morir, por darte un ejemplo. Lo mismo pasa con el entrenamiento. Hasta que no puedas más, tú puedes hacer una cantidad de repeticiones, pero tu cuerpo, tu cerebro te va a decir que pares mucho antes de lo que realmente puedes. Y muchas veces nos quedamos en esa zona. ¿Tú cómo te das cuenta? Si llevas entrenando, por ejemplo, 2, 3 años y los pesos que vienes manejando básicamente no se han movido nada, y por ejemplo, para tu número claro, si eres hombre y en press de banca levantas menos del 80, 90 kilos, si en sentadilla levantas menos de 100 kilos, te digo que tienes mucho margen que mejorar. Y si eres mujer, pues réstale aproximadamente un 20%. Estamos hablando de, por lo menos en la sentadilla, con barra, unos 60 kilos. Sería una buena marca en sí, como una buena base. Y por ejemplo, con los ejercicios básicos que puedas llegar a hacer una dominada, flexiones de brazo y poderlos dominar. Por tanto, si estás en este punto en el que no eres ni siquiera capaz de hacer flexiones o una sola dominada y con sentadilla no levantas tu propio peso corporal, tienes bastante margen de mejora en cuanto a niveles de fuerza. Entonces, si tenemos esto en cuenta, la forma de entrenar es que te exija lo suficiente. Eso en cuanto a masa muscular. Sin embargo, el segundo punto es de los más importantes, y es que muchas veces cuando decimos definición, nos estamos refiriendo a perder grasa. Entonces, para perder grasa, aquí la cosa se complica un poquito más porque es totalmente contraintuitivo. Tu cuerpo no quiere perder grasa. Recordemos que siempre tu cuerpo está buscando una homeostasis, un equilibrio. Entonces, tú vas a tener hambre la suficiente para mantenerte en tu peso. La gran mayoría de personas nos mantenemos en un peso corporal casi todo el año cuando tenemos una alimentación más o menos bien, precisamente porque en la célula animal, recordemos que tú y yo somos animales y los animales que ves fuera, me refiero a la naturaleza, se mantienen siempre en el mismo peso. Y es porque su cuerpo, gracias a esta homeostasis, va a un termostato que se llama adipostato, en realidad, es lo que hace que se mantenga en ese peso corporal prácticamente en toda su vida. Entonces, tú cuando comas menos, lo normal es que al día siguiente o a lo largo del día tengas más hambre para compensar. O a lo mejor si comes menos durante 2, 3 días, vas a sentir más cansancio o más pereza para moverte precisamente para gastar menos energía. Es como tu cuerpo se autorregula y es totalmente normal. Entonces, cuando una persona quiere definir su cuerpo y reducir el porcentaje de grasa corporal, casi siempre el problema está en la alimentación. Y no es que sea un problema en sí, es que simplemente le falta, que es lo que vamos a hablar en el siguiente punto, y es una estrategia. Entonces, normalmente, ten en cuenta de que para perder grasa, perder 2, 3, 5, 10, 20 kilos, lo que necesitas a grandes rasgos es hacer un déficit de calorías, que lo hemos hablado muchas veces en este perfil, en este canal. Por tanto, si lo sabes hacer,
Simplemente si lo haces, vas a llegar a perder grasa. Lo que pasa es que no es intuitivo. Al principio pensamos que tenemos que comer menos y movernos más. Al principio funciona, sin embargo no es sostenible a lo largo del tiempo y tu cuerpo se adapta. Entonces en esta adaptación va a ser que comas más o que tengas más hambre o que te muevas menos. Por tanto, cuando han pasado 2 o 3 meses, estás en un punto de estancamiento y no sabes qué hacer. Entonces, aquí la clave para poder seguir perdiendo grasa es tener en cuenta que tienes que hacer un déficit de calorías. Y ese déficit de calorías, por lo regular, la manera más directa de atacarlo y poderlo hacer bien es que entrenes con suficiente intensidad, cosa que entiendo que ya estás haciendo. Dos, seguramente meter algo de cardio, no para perder grasa en sí, ya lo he hablado 1000 veces, eso te ayuda a que gastes más energía. Por tanto, va a ser mucho más fácil llegar al déficit de calorías. Y tres, la alimentación. Y es que comas principalmente sano o hagas un plan de alimentación de tal manera de que al final del día la cantidad de calorías totales que has consumido sea por debajo de lo que has gastado. Entonces, sí, siempre estás por debajo de lo que necesitas, esto va a hacer que este es un déficit de calorías, por tanto empiezas a perder grasa si está todo bien estructurado. Entonces, esta es la manera en la que vas a salir de ese estancamiento y es muy importante que hagas un entrenamiento de fuerza, hagas ese déficit de calorías, que lo hemos hablado 1000 veces, y por último, que tengas una estrategia clara. Si por ejemplo tienes que perder 2, 3, 5 o 10 kilos, es importante que tengas en cuenta cuánto tienes que perder para así mismo que te puedas planificar más a largo plazo de qué es lo que tienes que hacer, porque ya te digo que no es para nada intuitivo, sobre todo cuando tienes una vida social. Si todos los fines de semana sales a comer fuera, incluso bebes alcohol y demás, va a ser mucho más complejo que llegues a ese objetivo porque precisamente tu estilo de vida va totalmente en contra de ese cuerpo que estás buscando. Entonces, para poderlo mantener y poder hacer cierta vida social, se necesita una estrategia, se necesita una estructura, porque eso te va a permitir, por un lado, que comas sano y rico a lo largo de la semana y el fin de semana, si por ejemplo vas a comer algo que no consideramos sano, entre comillas, pues lo puedas hacer sin tanto remordimiento y que esté dentro de una estrategia en la cual puedas mantenerlo. Y eso es lo que muchas veces falla, que no tenemos una estrategia. Y vamos a darnos cuenta rápidamente si la tienes o no. Primero, ¿sabes cuánto peso tienes que perder para estar en el punto en el que quieres estar? Segundo, ¿tienes un control de cuántas calorías necesitas y cuántas estás consumiendo? Si la respuesta es no lo sé, es un gran indicador. Y lo tercero sería cómo es la distribución de tus macronutrientes, es decir, aproximadamente cuánta cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas estás consumiendo. Realmente, para no palmar y no llegar aquí en cosas absurdas, lo más importante aquí suele ser la cantidad de proteínas, ¿vale? Las grasas y los carbohidratos puedes tener más flexibilidad, sin embargo, las proteínas es importante que llegues a tus requerimientos diarios. Para darte una cifra, digamos, más genérica, es que por lo menos llegues a 100 gramos de proteína al día. Cada persona obviamente necesita una cantidad específica, a lo mejor 80, 90, 150, eso dependerá de la necesidad de cada uno, pero por lo menos con que llegues a 100 gramos de proteínas, por lo regular suele ser una cifra más genérica para todo el mundo. Entonces, si llegas a esa cantidad, va a ser mucho más probable que tengas menos hambre y también que llegues a hacer requerimiento proteico diario para poder que tu masa muscular tenga suficiente para crecer o para poder mantener el tamaño que tiene ahora. Y esa parte es muy importante, pero créeme que si no tienes una estrategia clara, al final vas a estar entrenando, que está muy bien, pero te vas a mantener en el punto en el que estás. Si estás en ese punto en el que te quieres mantener, perfecto. Pero si quieres dar ese paso extra, definir un poco más la musculatura, subir 2 kilos, 3 kilos de masa muscular o reducir 5 o 10 kilos de grasa, es importante que tengas una estrategia mucho más clara, porque ya te digo que normalmente, por lo menos lo podemos ver en las asesorías, si te pasa por mis historias o las historias destacadas, puedes ver los avances que muchas veces publico. Una persona puede avanzar mucho en 1 o 2 semanas. En los primeros 10 días es normal que si hace las cosas bien, avances. Para que te hagas una idea clara, para perder grasa, estamos hablando de que más o menos en 1 semana vas a perder entre 400 a 700 gramos de grasa aproximadamente si haces las cosas bien. Por tanto, si tienes un buen plan, en un mes habrás perdido tranquilamente 2 o incluso 5 kilos, según qué tanto tengas que perder. Pero si no tienes una estrategia, te vas a dar cuenta de que dentro de un mes vas a estar igual, dentro de 2 meses vas a estar igual, porque estás haciendo un plan de mantenimiento. Así que si en tu objetivo está hacer una estrategia para cambiar, es importante que tengas una estrategia mucho más clara. Así que bueno, aquí hemos hablado de lo más importante para que puedas romper este estancamiento, que es lo que normalmente se suele necesitar. Así que bueno, espero que te haya sido de mucha utilidad y en la descripción de este video te dejo más información. Si por ejemplo te gustaría que te apoye en ese proceso y queremos una estrategia clara para sacarte de ese punto en el que estás y llevarte hacia donde quieres ir, comenta la palabra cambio, te contacto directamente para comentarte cómo será el proceso y conocer más tu caso. Sí, bueno, nos vemos en el siguiente video.